¿De dónde sale el bautismo? Cuando nosotros miramos la historia, nos damos cuenta, primero, que la inmersión en el agua era practicada por prácticamente todas las religiones del tiempo de Cristo. Los judíos practicaban la inmersión en el agua cuando hacían prosélitos, pero no tenían nada que ver con perdón de pecado, simplemente con purificación. Había un elemento tipológico que cuando tú cogías a la persona, la metías en el agua y la sacabas, eso simbolizaba que la persona se purificaba para empezar en esa religión, o en el caso de los judíos, para comenzar como prosélito, como olvidando todo lo que él pensaba y creía, para ahora asimilar toda la teología judía. Eso quiere decir que el bautismo cristiano no se da en el vacío. Hay unos elementos donde se veía dentro de la historia la práctica de sumergir a las personas en el agua. Y a veces nosotros pues creemos que todo lo que el cristianismo hizo pues salió por inspiración, pero hay veces que era más que nada una práctica que era común en todas las religiones de su época. Surge la figura de Juan el Bautista. Y Juan empezó a bautizar. Y mucha gente piensa que el bautismo de Juan es el mismo bautismo de Jesús. Pero hay elementos totalmente distintos. Juan el Bautista llamaba a la gente al arrepentimiento, porque el reino se estaba acercando, y se acercó en Jesús, y después en la iglesia que Jesús deja, obviamente porque el Espíritu Santo también desciende a morar en la iglesia, y él llama al arrepentimiento para que nos preparásemos en aquel tiempo a recibir ese reino y a recibir el Mesías. Y para que la gente se arrepintiera de sus pecados. O sea, tú te arrepentías, no era que el bautismo te iba a quitar los pecados, pero había un elemento de arrepentimiento en ese bautismo para tú sentirte preparado para recibir el reino. Se piensa que mucha gente de la que se bautizó en el tiempo de Juan no entendían lo que estaban haciendo. Simplemente la presencia de Dios en Juan era tan fuerte que compungía el corazón de quien lo escuchaba. Y venía y hacía lo que él quiera, pero la serpiente te bautiza, se metían y se bautizaban. O sea, hay más gente fueron las que crucificaron a Cristo. Así que, obviamente, lo que estaban haciendo no necesariamente sabían en conciencia lo que hacían. Y si habían algunos elementos adicionales, se desconocen. Solamente conocemos lo que dicen los evangelios y lo que nos hablan de Juan el Bautista. Juan vino a preparar el camino. En el bautismo de Juan no se habla de muerte y resurrección, porque Juan bautiza en la ley, no en la gracia. Por lo tanto, su bautismo era un bautismo de arrepentimiento y es un bautismo de preparación para lo que venía, mientras que el bautismo de la iglesia es un bautismo de lo que ya vino, de lo que yo creo y de lo que estoy dispuesto a hacer por lo que creo. Son dos aspectos distintos. El bautismo de Juan el Bautista es veterotestamentario, cae en los aspectos del Antiguo Testamento, pero eso es ley. Mientras que el bautismo cristiano surge de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y Él entonces nos dice que bauticemos después de resucitado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y establece el aspecto trinitario dentro. Estoy hablando como si fuera un profesor, como si estuviera enseñando. O sea que si me oyen con mucha palabrería, es bien difícil uno tratar de utilizar otra, porque todo el lenguaje que uno está sacando de los libros. Ahora, ¿cómo se bautizaba? Hay varias formas de bautizar.
En el tiempo de la iglesia, a finales del primer siglo, se escribió lo que se conoce como la Didache. Es el único documento del primer siglo que no es parte del Nuevo Testamento. Se descubrió hace como unos 180, 200 años atrás. En la Didache se habla de la preparación para bautizar a la gente. Y ahí es que surge la idea de que cuando alguien se convierte, hay que darle una clase, un seguimiento, discipulado. Y ahí es que surge la idea, porque originalmente la iglesia no daba discipulado. Eso surgió prácticamente en el siglo XIX, siglo XX. Y no fue hasta el siglo XX a finales que se empezó a practicar prácticamente en todas las iglesias, porque todavía en los 80 muchas iglesias no daban discipulado ni seguimiento. Gloria a Cristo para siempre. La Didache dice, y quiero leerlo: en cuanto al bautismo, bautizad así, en agua viva. Esto quiere decir en un río. Si tú metes a alguien en un río, agua viva es que tiene corriente. Pero si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. O sea, si fuera una piscina o una agua, un estanque. Pero si no tienes ninguna de las dos, derrama 3 veces agua sobre la cabeza. Ese bautismo de derramar agua sobre la cabeza se convirtió en la práctica de la iglesia cuando se convirtió en católica, y es la manera en que bautizan a los niños, con una copa, o normalmente usan como si fuera, ellos usan como si fuera una concha, pero es hecha a mano, o sea, no es de la playa. Entonces la meten en el agua y se la echan por encima de la cabeza del nene. Hay sacerdotes que lo hacen una vez y dicen en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Hay sacerdotes que practican esta fórmula, que es 3 veces: en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Está también otra manera de bautizar, que es la aspersión. Que tú coges agua con la mano y se la tiras, ¿verdad?, encima de la persona. Esa práctica, aunque la hay en el catolicismo y en la iglesia anglicana, normalmente lo hacen con gente bien mayor, que no se puede mojar. Pues entonces tú tratas de, si se quiere bautizar y está en el hospital, pues tú no lo vas a meter en la bañera y que se muera de una pulmonía, ni le vas a mojar el pelo, porque con mojar el pelo a un anciano tú lo puedes matar en un hospital. Así que lo que hacen es que mojan su mano, bendicen el agua, ellos entienden que con su bendición ellos pueden convertir el agua en agua bendita, y entonces toman de esa agua y ¿verdad?, tiran en forma de aspersión el agua sobre el enfermo para bautizarlo. Y está la otra manera, que es la de inmersión, que es la de meter a la persona dentro del agua completamente y sacarla. La práctica de la inmersión es la que siempre se ha tenido en todas las épocas, en la mayoría de las iglesias, porque es la única que literalmente simboliza lo que se supone que simboliza el bautismo, que es la muerte y resurrección de Cristo. Gloria a Cristo para siempre.